Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. El olvido de Oya. En tiempos inmemoriales, cuando los dioses caminaban entre los mortales y su presencia llenaba el aire con un halo de magia y misterio, hubo un acontecimiento que sacudió los cimientos mismos del panteón Yoruba. Olofin, el poderoso señor de todas las cosas, sentía un hambre voraz que parecía consumir su ser. Antes de emprender su paseo matinal por los vastos campos celestiales, encomendó a Oya, la diosa de la centella y la justicia, la tarea de preparar un banquete digno de los dioses, un suculento plato de amalá, impregnado con la esencia de la cascarilla de huevo, cuyo aroma embriagador llenaría el firmamento. Sin embargo, los días divinos transcurrían con la misma prisa que las estrellas cruzan el cielo, y los quehaceres de Oya, aunque nobles, le robaron el tiempo destinado al encargo de su señor. Sumida en sus quehaceres domésticos y distraída por las 1001 responsabilidades que recaían sobre sus hombros, Oya postergó el mandato de Olofin, hasta que éste se desvaneció por completo de su mente inmortal. Cuando Olofin regresó de su extenuante caminata celestial, su ser irradiaba cansancio y anhelo. En su palacio dorado, llamó a Oya con voz grave y profunda, esperando el festín que le había sido prometido. Oya, ¿dónde está el amalá con efún que te encargué? Resonaron las palabras del Señor de los dioses, como truenos que retumbaban en el vasto universo. La mirada de Oya se llenó de temor y pesar, pues en aquel instante se dio cuenta de su imperdonable olvido, una negligencia que podría tener consecuencias inimaginables en el orden celestial. Arrodillada ante la majestuosidad de Olofin, sus manos se posaron en las sienes, gesto de humildad y arrepentimiento. Confiadeno, Baba, murmuró Oya con voz quebrada, mientras el eco de sus palabras resonaba en las estrellas. Lo olvidé por completo. El corazón de Olofin se estremeció ante la confesión de su fiel sierva. En sus ojos brillaban la decepción y la tristeza, pero también la comprensión de que incluso los dioses podían ser presa del olvido y la distracción. Sin embargo, la falta de respeto hacia su divinidad no podía quedar impune. Con un gesto imperioso, Olofin señaló hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cósmicas. Por tu descuido, Oya, el sol se ocultará durante 7 días y 7 noches. Que esta lección sirva como recordatorio de la importancia del deber y la responsabilidad, incluso para los más poderosos entre nosotros. Y así fue como el cielo se tiñó de penumbra durante una semana entera, mientras Oya, arrepentida y humillada, contemplaba desde su morada celestial el resultado de su olvido. Desde entonces, cada vez que el sol se oculta en el horizonte, los dioses recuerdan la leyenda del olvido de Oya y la importancia de honrar los compromisos, por más pequeños que puedan parecer, incluso en el reino de los inmortales. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle
me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.